Muy bien. El 2359, tenemos, esta es la imagen, y dice una esfera pequeña con masa de 1,50 gramos, ¿ok? Sería 1,50 por 10 a la menos 3 kilogramos, cuelga de una cuerda entre dos placas verticales, paralelas, separadas por una distancia de 5 centímetros. Las placas son aislantes y tienen densidades superficiales de carga uniforme más y menos sigma. La carga sobre la esfera es de eso que está ahí. O sea, esto lo que nos está diciendo es que una placa tiene una distribución de carga superficial positiva y la otra tiene una distribución de carga superficial negativa. ¿Cuál es cuál? No es relevante en este momento. Bueno, preguntan, ¿qué diferencia de potencial entre las placas ocasionará que la cuerda forme un ángulo de 30 grados con respecto a la vertical? Esto que está aquí. Entonces, fíjense que si la carga o esta esfera pequeña se mueve aquí al lado es porque siente una fuerza, ¿no? Siente una fuerza eléctrica. Ok, entonces, bueno, y, si siente una fuerza, diagrama de cuerpo libre, estamos trabajando con fuerzas, ¿verdad? Importante, entonces vamos a tener pues el peso y la tensión. Ok, el peso y la tensión. Entonces, hay que hacer algo como esto, es decir, vamos a ver qué es lo que necesitamos para calcular la diferencia de potencial. ¿Ok? Que debe haber para que ocurra todo esto que está aquí. Entonces, bueno, y veamos de nuevo. Entonces, tenemos que la masa, como les dije, 1,50 por 10 a la menos 3 kilogramos, siempre hay que trabajar en kilogramos. La distancia de separación entre las placas, sabemos que hay una distribución de carga superficial de esa manera. Tenemos la carga de la masa, ¿verdad? Nos piden buscar la diferencia de potencial que genera este ángulo en la masa. Ok, entonces, bueno, y primero, para dos placas paralelas, la diferencia de potencial está dada por esta ecuación, es decir, la encontramos a partir del campo eléctrico y la distancia de separación. Bueno, y la distancia de separación ya la tenemos. Necesitamos encontrar el campo eléctrico. Bueno, pero el campo eléctrico, ¿cómo lo encontramos? Pues utilizamos la ecuación general del campo eléctrico. Porque sabemos que hay una carga, ¿verdad? Que se va a ver afectada por el campo eléctrico en la que pues va a percibir una fuerza esa carga. Entonces, esto que está aquí es el campo eléctrico, ¿verdad? Aplicado sobre una carga o el campo eléctrico que genera una fuerza sobre esta carga. ¿Ok? Entonces, bueno, y como les dije, si estamos hablando de fuerzas, damos diagramas de cuerpo libre para eso. Entonces, bueno, y tenemos la fuerza eléctrica, tenemos la masa por la gravedad, que es el peso, la tensión, sus componentes y el ángulo, ¿verdad? Ese ángulo que se forma de 30 grados. Entonces, también se forma aquí en la tensión. Ok, entonces, bueno, y sigamos. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos que de la componente Y, tenemos la tensión en Y, esto es la tensión en Y, menos el peso. Tensión en Y menos el peso. Tensión en Y tiene coseno porque el ángulo, vean, la componente Y es adyacente al ángulo, entonces por el coseno. Entonces despejamos la tensión. Pueden calcular de aquí de una vez la tensión si quieren porque tienen toda la información. Pero lo que yo hice fue sustituirla en la ecuación de las fuerzas en X. Las fuerzas en X, ¿qué son? Pues la fuerza eléctrica debido al campo eléctrico y la tensión en X. ¿Okay? Entonces la fuerza eléctrica menos la tensión en X igual a 0, siempre tienen que ser igual a 0 porque está quieto el asunto. ¿Okay? La esfera está quieta, no se mueve. Entonces, pues bueno, y sustituimos, sabemos que Tx es T seno, y entonces sustituimos T en esto y nos queda de esta manera. Tuvimos T aquí, pues queda seno sobre coseno, que es tangente mg, y pues este término pasó al otro lado, por eso tenemos el igual aquí. Entonces, bueno, quiere decir que esa fuerza eléctrica la calculamos de esa manera, sustituimos todos los valores, y nos queda 8,50 por 10 a la menos 3 newton. Ok, entonces, bueno, y si ya tenemos la fuerza eléctrica, tenemos el campo eléctrico. Ok, con el campo eléctrico, pues tenemos eso que está ahí.
¿Ok? Campo eléctrico es la fuerza eléctrica entre la carga, nos queda 955 newton por metro. ¿Ok? Y entonces, pues, sabemos que la diferencia de potencial es campo eléctrico por distancia, y entonces tenemos que la diferencia de potencial entre las placas para que la esfera se mueva 30 grados de esa manera, pues es 47,7. Y este sería entonces el problema 2359.